Arranco con una escena que parece perfecta. Un joven marinero llamado Edmond Dantes vuelve a Marsella después de un viaje exitoso. Es querido por la tripulación, es respetado por su capitán, y todo indica que su vida está a punto de despegar. Tiene un futuro brillante en la empresa naviera, un padre al que mantiene con cariño, y un amor que lo espera, Mercedes, la mujer con la que quiere casarse. Todo huele a victoria, pero justo cuando la vida se abre como un amanecer, aparecen las sombras que cambian el destino. Porque cuando alguien sube rápido, siempre hay ojos mirando con rabia. Danglars, un compañero del barco, no soporta el ascenso de Edmond. Fernán Mondego, que aparenta ser amigo, está consumido por los celos porque ama a Mercedes. Y en medio de esa envidia se mueve la ambición fría, la de quienes necesitan un chivo expiatorio para trepar en la política. Con solo una acusación, Edmond queda atrapado en una red que no entiende, lo señalan como bonapartista, como conspirador, como alguien peligroso para el poder del momento. Lo detienen el día de su compromiso, justo cuando iba a casarse. A partir de ahí el libro se vuelve una caída interminable, y te deja claro una idea brutal: a veces no caes por lo que hiciste, caes por lo que otros necesitan que parezcas. Edmond es llevado ante un magistrado joven, Gerard de Villefort, un hombre que aparenta justicia, pero por dentro está aterrorizado de que su carrera se derrumbe si el nombre de su familia se relaciona con cualquier cosa bonapartista. Villefort descubre que Edmond es inocente, y por un instante parece que lo va a liberar. Pero entonces aparece un detalle que lo paraliza, una carta y un nombre que podrían destruirlo. En vez de hacer lo correcto, decide salvarse. Y así, con una firma y una orden, Edmond es enviado a la prisión más temida, el castillo de Yves, una fortaleza en el mar donde la esperanza se pudre con el tiempo. Aquí comienza el verdadero nacimiento del conde de Montecristo, porque Edmond entra como un joven confiado y sale, después de años, como una mente afilada, un corazón endurecido por la injusticia, y un hombre con un plan. En el castillo de Yves conoce a quien se vuelve su maestro y su faro, el abate Faria. Faria no es solo un compañero de encierro, es un sabio. Le enseña idiomas, ciencia, historia, matemáticas, estrategia, y sobre todo le enseña a pensar. Edmond pasa de preguntarse por qué a preguntarse cómo. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo escapar? ¿Cómo reconstruirse? ¿Cómo entender el mundo real, ese mundo donde la inocencia no protege y la verdad no siempre gana? Faria también le revela un secreto que cambia todo: la existencia de un tesoro oculto en la isla de Montecristo. Ese tesoro no es solo riqueza, es posibilidad. Es identidad nueva. Es poder. Pero antes de llegar a él, Edmond vive la parte más dura, porque Faria intenta escapar cavando un túnel, y cuando finalmente cree que la salida está cerca, el destino lo golpea. Faria enferma, se debilita, y muere. Antes de morir le deja a Edmond su legado, el conocimiento, el mapa del tesoro, y una especie de bendición, no para hacerse rico por vanidad, sino para no ser una víctima otra vez. Edmond decide hacer lo impensable, usar el entierro como puerta de salida. Se mete en el saco mortuorio que estaba destinado al cuerpo de Faria, y los guardias lo lanzan al mar. En esa oscuridad, atado, hundiéndose, Edmond pelea como si su vida dependiera de cada segundo, porque depende de eso. Logra romper las ataduras, sale a flote, y cuando respira aire libre, no respira alegría, respira juramento. Rescatado por contrabandistas, Edmond se mueve con cautela. No regresa de inmediato. Aprende a caminar en el mundo con otra cara. Llega a Montecristo, encuentra el tesoro, y ahí el relato cambia de escala. Edmond ya no es un hombre cualquiera, ahora tiene dinero suficiente para influir, ayudar, castigar, comprar silencio, comprar acceso, financiar destinos. Pero lo más impactante es que no se vuelve simplemente un rico, se vuelve una fuerza, alguien que entra a la vida de otros como si fuera el destino mismo. Antes de ejecutar su plan, Edmond hace algo que lo humaniza, vuelve a mirar su pasado para confirmar quién merecía gratitud. Busca a Morrel, el hombre justo que lo apoyó, y descubre que Morrel está al borde de la ruina, perseguido por deudas, golpeado por la vida, con su familia a punto de romperse. Edmond, ya convertido en una sombra benefactora,
lo salva en secreto. Le devuelve el futuro. Y ese gesto es clave, porque aquí el libro te enseña que el poder no solo sirve para ajustar cuentas, también sirve para reparar, y quien solo sabe destruir termina vacío. Después de eso comienza la gran obra, la venganza. Edmond reaparece en la alta sociedad con una identidad impecable, el conde de Montecristo. Misterioso, elegante, inteligente, con contactos en todas partes, con una calma que incomoda. Nadie lo reconoce. Y eso es lo más aterrador para sus enemigos, no saben que el pasado ha vuelto con otra cara. El conde se introduce en las vidas de quienes lo traicionaron, uno por uno. Danglars, el envidioso, ahora es un banquero poderoso, obsesionado con el dinero, con la reputación, con las apariencias. Montecristo lo rodea con oportunidades falsas, con inversiones tentadoras, con movimientos que parecen fortuna y en realidad son trampas. Lo empuja a tomar decisiones impulsivas, lo hace creer que controla el juego, y cuando Danglars está más seguro, le quita el suelo. La ruina llega como una marea. No es un golpe directo, es un derrumbe construido con paciencia. Fernand Mondego, el celoso, ahora se hace llamar conde de Morcerf, un héroe de guerra, un hombre con título, con prestigio, con una familia. Se casó con Mercedes. Vive la vida que Edmond soñaba. Pero Montecristo no lo ataca con espada, lo ataca con verdad. Saca a la luz un pasado manchado, una traición en Oriente, un acto vergonzoso que lo persigue como un fantasma. La sociedad que lo aplaudía empieza a señalarlo. La reputación cae, la familia se rompe, y el orgullo, que era su armadura, se vuelve su condena. Villefort, el juez, es el caso más complejo, porque no es solo ambición, hay una red de secretos familiares, de decisiones monstruosas, de doble vida. Montecristo va tocando cada hilo con precisión, y el tejido entero se desgarra. Aparecen crímenes ocultos, un hijo ilegítimo, decisiones desesperadas, un hogar donde la apariencia de moralidad esconde corrupción. Y lo que parecía un hombre poderoso, se vuelve un hombre acosado por su propia conciencia, por su propio miedo, por su propio pasado. Su castigo no es solo social, es mental. Es la caída de alguien que se creyó intocable. En el camino, el conde también mueve piezas con personajes que enriquecen la historia y la vuelven adictiva. Está Maximilien Morrel, hijo del hombre que Edmond salvó, un joven noble, valiente, que vive un amor sincero con Valentine Villefort. Ese romance es una luz en medio de tanta sombra, y Montecristo lo protege, aunque el peligro es real. También está Aide, una princesa marcada por la tragedia, con una historia de traición y esclavitud, que aporta verdad y emoción, y cuya presencia revela que el conde no solo castiga, también entiende el dolor ajeno. Y aquí aparece una de las tensiones más fuertes del libro, la venganza como veneno. Porque a medida que Montecristo ejecuta su plan, empieza a ver las consecuencias colaterales. No todo cae solo sobre el culpable. Personas inocentes sufren. Familias se quiebran. Jóvenes honestos quedan atrapados en el incendio. Montecristo, que se creía instrumento de justicia, empieza a preguntarse si cruzó una línea. La justicia humana es imperfecta, y cuando te conviertes en juez absoluto, puedes convertirte en aquello que odiaste. Mercedes es clave en este despertar. Ella reconoce al conde. No por la cara, sino por el alma. En sus encuentros hay una tristeza profunda, porque ya no se trata solo de venganza, se trata del tiempo perdido, de la vida que no fue, del amor que quedó enterrado. Mercedes no le pide que olvide, le pide que se detenga antes de destruirlo todo. Y el conde, que parecía invencible, siente por primera vez el peso de sus propios actos. Hacia el final, las piezas se cierran. Los culpables reciben su caída, no como un final feliz, sino como una lección oscura sobre el orgullo, la traición y las consecuencias. Y Montecristo entiende algo que duele, la venganza puede darte un cierre, pero no te devuelve la inocencia. Puede darte satisfacción, pero no te regresa los años. Puede hacerte sentir poder, pero también puede dejarte vacío si no hay algo más allá. Entonces llega el momento de la transformación final. El conde decide soltar parte de su carga.
Decide dejar que el amor joven tenga futuro, que Maximilien y Valentine puedan vivir. Decide partir. No como un fugitivo, sino como alguien que aprendió que la vida no se trata solo de saldar cuentas, también se trata de construir algo después del dolor. Y ahí el mensaje se queda clavado: el verdadero triunfo no es destruir a quien te dañó, el verdadero triunfo es no quedarte viviendo en esa herida. Si te llevas algo de esta historia, llévate esto: la paciencia cambia destinos, el conocimiento te libera, la disciplina te vuelve peligroso en el buen sentido, y la justicia sin compasión puede convertirse en crueldad. El Conde de Montecristo no es solo una aventura, es una lección sobre el tiempo, el poder, la identidad, y sobre cómo una persona puede renacer cuando todo parecía perdido. Y ahora sí, si este resumen te atrapó y quieres más historias así, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Dale me gusta porque eso empuja el video y hace que esta comunidad crezca. Déjanos un comentario y dime qué parte te impactó más, y qué libro quieres que resumamos después. Síguenos también en todas nuestras redes para ver clips, frases y recomendaciones, y si llegaste hasta aquí, de verdad, tú eres de los que van en serio, así que suscríbete y quédate, porque vienen resúmenes cada vez más intensos y mejor contados.